¿Qué pasó? No, actitud. Actitud, exactamente. Actitud. Les voy a mandar una clase de actitud. ¿Comercial no tiene reunión? Sí, pero no. Pero para la oficina. Más 8 días. No. Ah, no. Ah, bueno, no pegué. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, señora, ya. Buenos días, buenos días. Sí, café con leche. Oscurito. Bueno, muchachos, démosle ya. Entonces, compartamos pantalla. Venga, miramos por acá. Hola, hola. Bueno, entonces, dentro del tema que hemos ya definido y visto en la última sesión, efectivamente dejamos una tareita. Entonces, evaluemos. Pongamos acá una hoja número 1. Por acá, a ver si la trabajaron. Listas. Gran Sam, acá está. Acá está el Gran Sam. Entonces, digámosle a Luis Briceño que nos comparta pantalla y nos enseñe lo que hizo. A ver, Lucio, dale. Bueno, muy buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí, señor, perfectamente. Bueno, vamos a buscar la tarea. A ver ¿Qué nos hizo quedó Luis? bien. ¿Cómo le fue con esa tarea? Vamos a ver cómo nos quedó la tarea. Ajá. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya. Ok. No sé si así nos quedaría bien la tarea. Bueno, O si explícame. así le entendimos de esa forma. Bueno, acá está los 15 estudiantes. Nota 1, nota 2 y la nota 3. Le sacamos un promedio a esas 3 notas de acuerdo a la manera como usted nos explicó. Posteriormente, una vez que tuve el primer promedio, pues obviamente arrastré la fórmula para los demás y me paré ahí aquí en estas columnitas, en esta columnita de promedio, y fui aquí al condicional para sacar nuestro indicador y hacerle un indicador a cada una de las notas. Ahí las 4 primeras, como podemos ver, tienen un promedio de nota alto. Y Dios. posteriormente cogí las notas de los alumnos. También fui aquí al formato condicional y busqué en la escala de calores para ponerle los colores que hoy por hoy tenemos, del verde más oscuro, que sería la nota más alta, como lo podemos ver acá en el 5, hasta la nota más bajita, que es el 2,4, que se ve aquí casi como un rojo. Es correcto. No, Bueno, no sé muy si así ven la bien. tarea.
Muy bien, hermano. Copió, excelente. Ese muchacho sí está poniéndole cuidado a la cosa. Bueno, ¿cree que te sirve ese pequeño ejercicio para muchas actividades laborales? Claro que sí, por lo menos yo, el tema de acá de los indicadores, muchas veces uno busca, digamos, en la barra de acá de Excel, pues busca cómo hacer otro tipo de indicadores, pero mire que este es un indicador muy, muy rápido. Entonces aquí Sencillo. mostramos rápidamente la información sin hacer tanto detalle al ir a la barra de Excel donde está el tema de otro tipo de indicadores. Aunque también es bueno, pero ese es un tema más corto y mucho más ágil. En cuanto Más al ágil. tema de calor, claro, también digamos que nos ayuda mucho para identificar no solo en este tema de estudiantes y de tareas, sino que también dentro de las empresas uno muchas veces hace eh, tema de valores que nos pueden servir para demostrar mediante una gráfica de color eh, los temas más relevantes. Es correcto. Ahí en tu gráfica, que está muy bien hecha, bien organizada, efectivamente, se puede evidenciar cuáles fueron las peores notas y cómo estuvo el comportamiento del grupo. ¿A qué me refiero? Que si yo evalúo cuál es el color que sobresale, ¿cuál dirías tú que es el que sobresale? El verde oscuro. El verde El oscuro es amarillo. El amarillo ¿Cómo? es el que Ah, sobresale. perdón, usted me está diciendo el más, como el promedio de Sí, ese, de esa de tabla. esa escala. Ok, sí. Sí, entonces uno puede decir que hay un promedio de rendimiento grupal, Sí, digamos, de término medio superior, ¿cierto? ok, Entonces, en sí. eso. Esto, digamos, en notas es excelente, en ventas ni se diga, en procesos de producción ni se diga. Aquí se puede manejar días, producción por día, venta por día, escala por día, valores de llegada de mercancía, tipos de valores de cotizaciones, cotiza 1, cotización 20. Entonces, esto nos da un parámetro muy rápido, muy simple, muy sencillo, si tenemos la información y hay que alimentarla, obviamente. Entonces, desde ese enfoque, esto es una herramienta y te da varias opciones, como tú lo acabas de ver, en el indicador que tú quieras. Claro, hay que tener conceptos de pronto básicos, qué es una meta, qué es un indicador, ¿cierto? Para poder establecer ese comportamiento y poder mirar esa clase de resultados. Si los indicadores se van acercando a la meta y se va cumpliendo las metas de cada uno de los objetivos y pues va uno cruzando toda esta información sin necesidad de hacerse soberbias gráficas que muchas veces quedan mal hechas. Bien, Luis. Ok. Bueno, Entonces, este ya, muchacho, ya va pasando el curso con 55. Bueno, muy bien. bueno. Sigamos entonces por acá. Está llegando otro muchacho. Pasemos al tablero a Katy Ibáñez, nieto. Katy, déjame ver lo que hiciste. Hola, profe, buenos días. Yo le voy Hola. a compartir pantalla desde la pantalla de mi hermana porque desde el computador no me sale el promedio, ¿vale? Desde donde tú quieras, Bueno, sí, aquí y señor. en cualquier lugar del mundo. Si tú ibas a necesitar. No, porque A ver, Katy Sáenz, dale. Espéreme ahí, profe, que estamos tratando de compartir pantalla. Dale. Sí sabes utilizar la herramienta, ¿no? Claro. Sí, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Pero qué? ¿De este diciembre en 8 o qué? No sé, profe, espéreme. Aguante, diga. Eso, ya casi, ya entró. Muy bien. Hay una opción, yo creo que tienen ustedes, ahorita les doy una explicación. Sí. Bueno, muy Ahí está bien. viendo. Ahí estoy viendo, correcto. Bueno, se acerca, ubícate en cualquier columna, en cualquier celda E, en el renglón 5E. Dale clic.
Promedio. Está como que hubo aquí un copy-paste. Bueno, muy bien. No, es que yo soy buena docente, entonces sé explicar muy bien. Bueno, Katy, muy bien, listo. A ver, veamos a Daniela Julio. ¿Quién es Daniela Julio? Daniela es mi hermana, profe, espéreme ahí que se le apagó el computador. Se puso nerviosa. Démosle un campito. Paola. Paola Rodríguez. Paola no está. No, Paola ni contesta. María del Pilar. A ver, María del Pilar tampoco está. Dios mío. Nuestro monitor, ¿quién es? Luis Briceño. Paola Rodríguez. Y hay otra Paola Sola. Ay, profe, pido disculpas, es que estoy desde el celular. Ah, bueno, bueno. Profe, pero yo Miremos. estoy buscando yo la vi ahorita ahí conectada. Sí. Héctor Cubillos. Señor Héctor. Héctor. Buenos días, Héctor, ¿cómo está? ¿Está ahí? Tengo que echar la bola de cristal. Oiga, pero también está conectado. Don Héctor. Buenos días, profesor. Ya logré poner el computador si quiere. Pues, Daniela, dale, Daniela. Daniela Julio. Daniela Julio, ¿es tu nombre? Sí, señor. Bueno, muy bien. Dios mío, pero ¿por qué todo le salió así como tan cuadradito a todos? ¿Esta es la misma? No. No, señor. Le cambiaron los valores. Todo, profesor. Todo bueno. Párate en E10. Promedio, bueno. Muy bien. Listo, Dani. Muchas gracias. Bueno, creo que los demás no quieren participar. A ver, miremos a Irma. Rocío Arango. Presente. Muy bien. Esa es la actitud. Muy bien. Dale, preséntame tu trabajo. ¿Hay alguien que... Señora. Profe, es que yo estoy en una cita médica, entonces lo puedo escuchar, pero no puedo hacer muchas cosas porque estoy pendiente que me llamen. Bueno, China, listo, no te preocupes, dale. Luzmari Pardo Ariza. Luzmari. ¿No está Luzmari o sí está? Como que se conectan y se van a tomar tinto. Bueno. Bien, entonces avancemos. En este orden de ideas, efectivamente, bueno, ya se tiene un concepto claro de cómo manipular estos procesos básicos, desde el concepto de la sumatoria, el uso de las tablas y demás características, y obviamente no hacer una tabla por hacerla, sino de utilizar sus recursos con el ánimo de poder aprovechar informes, concretar y manifestar lo que uno quiere decir. Muchas veces, como lo acabamos de decir con don Luis, pues efectivamente queremos expresar mentalmente a muchas cosas, pero no lo podemos decir porque no tenemos las palabras, no tenemos buen diálogo, etcétera. En cambio, si uno pinta sobre los datos, lo que quiere decir, automáticamente, bueno, alguien está rayando, me va a tocar prohibirle, bloquearlos.
Ese es el señor. A ver, lo identificamos. La que me está rayando la tablera. Profe, creo que soy yo, pido disculpas, es que estaba agrandando la pantalla del celular. Sí, porque son trazos de uña. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, podemos visualizar rápidamente resultados simples y sencillos. Obvio que Excel tiene una cantidad de fórmulas y demás características, como ya lo hemos empezado a visualizar. En primeras de cambio, dijimos que todas las funciones las encontramos en este punto que ustedes pueden ver en la parte superior. Hay 1000 formas de llegar a las fórmulas, claro, que quede claro. Entonces, no solamente nos podemos limitar que por acá pueden llegar a las fórmulas, no. Uy, me quedo feo. Sino que efectivamente podemos llegar a las fórmulas a través de diferentes procesos y medios para elaborar de manera directa o individual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí llegamos a la forma, a las funciones. Vemos en la lista desplegable del menú, efectivamente también hay una opción que nos permite rápidamente encontrar las fórmulas. Hay una opción que aquí la encuentran, no sé si la están viendo, la vamos a marcar en un color rojo rápidamente. Entonces, acá en este punto se llama fórmulas. Entonces, en este listo también encontramos las fórmulas a través de botones, como cada quien quiera aprenderla, como le parezca, identificarla, interpretarla. Esa es la ventaja de trabajar con esta clase de recursos, que uno puede llegar y como todos pensamos diferente, interpretamos diferente, nosotros damos una opinión. Por eso existen diversidad de pensamientos y divergencia de pensamientos, porque cuando uno explica un concepto, uno creería que a mí me entendieron que sumar 2 más 2 más 2 me da 6. Cada quien lo interpreta diferente, cada quien lo estructura mentalmente diferente y llegamos al mismo resultado 6. Y todos creemos que efectivamente fue la misma línea lineal de sumar 2 más 2 más 2. Entonces, unos efectivamente hacen un resultado inicial de 2, más 2 le dan 4, más 2 le dan 6. Otros efectivamente hacen un proceso básico de sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y así, pero no lo creyera, pero así se trabaja mentalmente y en el cerebro. Al final de cuentas, nosotros efectivamente procesamos bit a bit. Al final de cuentas, nosotros procesamos letra a letra. Al final de cuentas, nosotros procesamos carácter a carácter. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, en esta opción de fórmulas encontramos acá las diferentes fórmulas básicas, como están viendo, solo con mi puntero, lápiz. Acá están todas las funciones básicas, las básicas, obviamente. Podemos establecer diferentes opciones y determinar cómo lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Si no nos gusta, pues sencillo, no hay lío. Para todos hay un restaurante adecuado. Simplemente nos vamos a la opción de la FX y acá en FX nos aparece esta pequeña ventana donde encontramos las diferentes categorías de funciones y subfunciones. ¿A qué se refiere con categorías? Que vamos a encontrar FX o funciones a nivel financiero, FX a nivel de estadística, FX a nivel de probabilidades, FX a nivel de aritmética, FX a nivel de matemática, FX a nivel de etcétera. Entonces podemos aquí ver una selección de una categoría. Acá están las diferentes categorías. Todas significa que están todas las funciones revueltas. No sabemos si este es de trigonometría, de álgebra, de matemática, financiera, contable, etcétera. Aquí encontramos esa opción. Pueden encontrar financiera, de fecha, matemática y trigonometría, estadística, búsqueda y referencia de datos, bases de datos, texto, lógicas, información, ingeniería, cúbica, contabilidad y fórmulas de FX de web. Entonces, ahí están todas. Cada vez que me paro sobre una de ellas, digamos, me voy a parar sobre las lógicas. Automáticamente esta ventana de abajo me muestra cuáles son las posibles lógicas. ¿A qué se refiere? Que las funciones lógicas dependen de una única respuesta, de dos posibles opciones. Si fue sí y si no se cumplió. Y ya, para de contar,
siempre en su proceso. Siempre ese tipo de funciones va a tener una acción, un resultado, dependiendo si se cumple una condición o si no se cumple la condición. O es blanco o es negro, o es gordo o es flaco. Así de sencillo. Entonces, simplemente nos da una respuesta. Entonces, podemos tomar acciones. Si fuera, pues, desde el punto de vista matemático, trigonométrico, pues encontramos simplemente la función de lo que nos enseñaron en kindergarten, cómo se hace la operación técnica que nos enseñaron. Acá simplemente la máquina nos dice dónde está el número para sacar el coseno. Uno en matemática pues aprende a establecer una fórmula para sacar el coseno. Efectivamente, aquí ya está, esa fórmula está encapsulada. Esa es una función, una operación, una fórmula debidamente empaquetada, encapsulada, está metida dentro de una palabra que se llama función. ¿Correcto? Esto es una función y por eso se llama f de x. ¿Y por qué f de x? Porque la x nos da un valor indeterminado, el que usted determine en su debido momento para hacer la diferente actividad. Por eso se llama f de x. No es gusto de que el señor que se inventó la fórmula estaba ese día drogado porque cambié de proveedor. No. Bien, entonces ahí encontraremos las funciones básicas. Miremos algunas de ellas. Desde el punto de vista, en el caso de ustedes, podemos enfocarnos desde el punto de vista estadístico o desde el punto de vista contable, ¿sí? Y desde el punto de vista de bases de datos, ¿correcto? Pues el curso nos da muy corto tiempo para verlas todas y demás características, pero podemos ver algunas de ellas dentro de este proceso, ¿correcto? Básicamente, entonces, como ya vimos las fx de la suma, ¿cierto? Entonces, usted ya ha determinado dentro de esa fórmula el proceso de promedio, la media, la variante, la varianza y demás características. Eso corresponde a matemática, estadística. ¿A cuál corresponde? ¿A cuál cree que corresponde? Vemos financiera. Matemática, un promedio. Ah, no, esa es una estadística si es por promedio. Es correcto, sí, efectivamente. Entonces es obvio que nosotros tenemos que comenzar a mirar dónde encaja y pues eso pasa como igual que las gráficas. Todos de pronto sabemos hacer gráficas, pero resulta que las gráficas dependen de un sentido, de un contenido y de la proyección de datos de comportamiento que se quiera establecer. O sea, no es lo mismo que yo haga una gráfica de barras, de tortas, de líneas, de mapas, de área, porque pues tiene una lógica. Obviamente cuando uno ve una gráfica, uno que es de alpargata, de a pie, pues ve una gráfica de área y uno no la entiende. ¿Para qué diablos hacen eso si no se entiende? Pues efectivamente las gráficas de áreas tienen su estructura del comportamiento de las muestras que se están midiendo, evaluando, graficando. Las de barras igualmente. Entonces, hay unos tipos de gráficas que determinan su comportamiento, que determinan su periodicidad, que determinan la cantidad, que determinan la participación, y así desde ese estilo. Entonces, tenemos que entender en qué momento aplicar qué tipo de gráfica. Por más de que la gráfica se vea bonita, es que mire cómo se ve divina en torta, pero no está reflejando lo que quiero medir, lo que quiero evaluar y lo que quiero mostrar. Por eso, muchas veces, si estamos en una conferencia y si el tipo no hizo la gráfica adecuada, tiene que esforzarse más para poder explicar la gráfica. Porque imagínese uno explicando una gráfica. Se supone que uno coloca una gráfica es porque quiere explicar menos y es más entendible. Pero uno ve en algunos encuentros mundiales personas explicando una gráfica de barras, explicando una gráfica de tortas. No, las gráficas, todas las gráficas, simplemente lo que establecen son algunos indicadores, algunos valores y el análisis y ya, para de contar. No hay una gráfica que no tenga un análisis. Toda gráfica, no importa cómo se estructure, tiene que llevar análisis, ¿ok? Entonces, desde ese enfoque, determinemos acá algunos conceptos de ese estilo. Ya sabemos que si yo estoy manejando un concepto de cualquier tipo de f de x, siempre lo coloco igual, ¿cierto? Y establecemos la función que quiera trabajar, promedio. Si quiero trabajar aquí, siempre me va a mostrar una ayuda en este punto de lo que quiera trabajar. Que comience por P, ahí está. O que comience por S, ahí está.
O que comience por L, ahí está. O que comience por T, aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente escojo la función, la f de x que me interese, y automáticamente me libera algunas posibles opciones de las que esté buscando automáticamente. Entonces, si quiero buscar todas las que son de promedio, entonces aquí me establecería todas las funciones que comienzan por promedio, producto, promedia, variante, promedia horizontal, vertical, estándar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Desde el punto de vista de álgebra y matemática, veamos que comiencen por coseno, tangente, ¿cierto? Cotangente. Desde esa línea, pues no sería su función, pero pues ahí estaría la situación, ¿correcto? Bien, entonces, algo sencillo que necesito que aprendan, más que las funciones, inicialmente porque el curso no nos da para allá todavía, entonces es saber que yo las celdas las puedo manipular adecuadamente. Ejemplo, yo puedo tener aquí en esta gráfica, en esta tabla que tengo efectivamente una serie de datos, ¿sí? Un valor, una serie de indicadores de algún resultado, de una encuesta, de una venta, de una compra, de una reacción de inventarios, no importa. Aquí están mis datos tal cual. Vamos a colocarlos en un solo tono para que limpiemos este colorillo. Entonces digámosle que sin color, acá. Sin color, acá, listo. Entonces, bien, tenemos estos datos, efectivamente. Tenemos acá abajito. Bien. Unos datos simples, como lo pueden ver acá. Aquí ya comenzamos con unas fórmulas que esas fórmulas son borrables. Si yo modifico mis fórmulas, ya ustedes saben que efectivamente al colocar acá esto, toda la línea de fórmula, miren cómo está pintada, cambia automáticamente. ¿Sí se dan cuenta? Acá tengo 10 y tengo 4, 14, 14, números bajitos. Si yo de una vez digito una cifra gigante, pues automáticamente cambia toda la línea porque eso se llama una formulación lineal automática. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese concepto. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente yo puedo llegar a decir un error acá. Aquí podemos tener, a ver, inventémonos acá. Acá coloquemos otros constantes. En este momento tenemos aquí dos tipos de contenidos. Ojo, contenidos sobre cada celda. Las celdas son únicas, ¿correcto? Y los contenidos efectivamente van a clasificarse en dos. Pueden ser constantes, en este caso, miren, aquí borremos pantalla. Acá en este punto. Acá tenemos efectivamente un dato en esta celda donde estoy parado, aquí me paro en esta celda y automáticamente me aparece su contenido. Es un valor constante. En cambio, me paro en esta celda y son unas directrices de una fórmula. O sea que esta celda como tal es una celda variante. O sea que es una variable que va a modificarse dependiendo los datos de las constantes que yo esté modificando. Aquí coloco 1 y automáticamente varía las celdas que contienen datos variantes, ¿correcto? Bien, ¿para dónde vamos? Que digamos en esta columna tenemos unas variables que van a resultar de un descuento. Digamos acá tenemos un sueldo, acá tenemos un valor transporte, ¿correcto? Y tenemos un descuento. Venga, ¿por qué le colocamos acá descuento del 5%? Descuento del 5%, por alguna justificación que queramos trabajar, ¿correcto? Acá tenemos una bonificación. Bonificación de cumplimiento. Perfecto. Listo. Coloquemos este formato centrado y a lo ancho. Listo. Bonificación de cumplimiento. Acá tenemos
digamos que todos son independientes, entonces pagan la seguridad social. Entonces aquí sería, bueno, coloquemos aquí más bien el concepto de IBC, sencillo. Y aquí, valor a pagar, seguridad. Listo. Aquí coloquémosle neto a pagar. Listo. Entonces, ahí tenemos una pequeña tabla cualquiera que nos hayamos inventado de unos procesos. Si yo me invento esto, pues automáticamente tenemos. ¿Qué tenemos de sueldo? Digamos, acá tenemos un sueldo de un señor que se gana 3.450. Un señor que se gana un básico, un mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 1.150.000. Por acá tenemos un valor que se gana un señor de, porque 2.500.000, jefe de ventas. Listo. Un señor que se gane 10 millones. Un señor que se gane 1.500.000. Se gana 1.800.000 y otro se gana medio tiempo, puede estarse ganando 750.000. Bien, y este se gana 2.200.000. Un cero de más. Listo. Entonces tenemos los valores. Valor transporte. Entonces, digamos que el transporte, coloquémoslo acá, que es condicionado si este transporte es igual a menor igual a 2 mínimos. Esa es la condición para poder pagar transporte en ese punto. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, tenemos que saber cómo aplicar aquí la fórmula. Podemos hacerlo de manera manual o de manera de funciones directamente. Entonces, vamos a ver la función sí. La función sí es una función igual si, abre paréntesis, me determina efectivamente una condición de tomar una decisión dependiendo de un valor. Una fórmula muy simple, muy sencilla. Entonces, de manera textual en el mundo real, la fórmula sí es una pregunta donde ¿tiene plata? ¿Sí o no? Vamos a bailar si lleva cartera roja o zapato negro. Entonces, simplemente diría, vamos a bailar si lleva esa cartera roja. No, no llevo, entonces no vamos a bailar. Así de sencillo. ¿Lleva zapato rojo? Sí, sí llevo, entonces sí vamos a bailar. No, no llevo, entonces no vamos a bailar. Simplemente es una pregunta, dos respuestas. Una pregunta, dos respuestas. Entonces la fórmula, pasemos acá. A nuestro texto. Bien, entonces la función sí. ¿Ok? Como vamos a entender, igual sí. ¿Listo? La función igual sí se está compuesta por tres variables. La variable 1, la variable 2 y la variable 3. ¿Correcto? Bien. Esa es la función sí. Para que la tengan en cuenta. Dejémosla acá en rojo y coloquemos en negrilla y coloquemos de más grandecita. La función sí. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista.
Dijimos que la función sí se establece una condición, dos respuestas. Entonces, ¿cómo se compone la función? Entonces, la variable B1 de esa función, ¿qué me indica? Me indica la pregunta o condición. Condición. ¿Listo? La pregunta o condición. ¿Qué es la pregunta o condición? Lo mismo. En el caso de la vida real, ¿tiene plata? Sí, no. ¿Es más alto que el otro? Sí, no. ¿Es mayor que el otro? Sí, no. ¿Ok? Ese se refiere. En este caso, como estamos trabajando con Excel, pues entonces ya sabemos que si estamos trabajando con Excel, nos referimos, acá coloco entre comillas, cambiamos el color, en términos de celdas. ¿Correcto? Entonces ahí terminamos en términos de celdas nuestra pregunta. Ejemplo. Ejemplo. Entonces tenemos el concepto de que si la celda C1, ¿cierto? Es mayor que B1. Sería una pregunta. Un ejemplo. Otro ejemplo. Continúo. Si A4 mayor, bueno, igual a 34. ¿Sí ve? Una constante. Otro ejemplo. Entonces, tenemos si E1, ¿cierto? Es mayor igual a B1, ¿correcto? Otro ejemplo. Entonces, efectivamente decimos si G1 es menor igual a B1. Todo depende como yo necesite mi solución, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, en este punto. Esa es la pregunta. ¿Qué más podemos preguntar? Bueno, podemos preguntar también de la siguiente forma. Si de pronto G1 es igual al texto, a una palabra, entre comillas, a la palabra hola. ¿Sí? Y la palabra hola como debidamente preguntada. Si G1 puede ser A, puede ser B, cambiamos acá por B. B1 es igual a, entre comillas, como es un texto, a la palabra hola. ¿Sí ve? No es lo mismo para la máquina. Para mí hola como pronunciación es lo mismo, pero visualmente es diferente. Y para la máquina es totalmente diferente. Por eso, cuando hablamos de claves y condiciones y claves secretas, pues un carácter, una letra, un símbolo es totalmente diferente. La H es diferente a la H minúscula, a la H mayúscula. Totalmente diferente en el código de la máquina, o sea, lo que llaman el código ASCII, ¿correcto? Bien, entonces puede ser ese texto de esa forma, o puedo preguntar, otra sería, bueno, hasta ahí, como básicamente los ejemplos. Ese sería el concepto de B1. Ahora bien, ahora hablemos de la variable B2. En rojo, miremos acá, rojo. Correcto. Entonces decimos sí, ¿qué es B2? B2 es la primera respuesta afirmativa. ¿Correcto? La primera respuesta afirmativa. ¿Qué significa? Significa que dependiendo de B1, porque por eso es una cadena, dependiendo de B1, la B2 es la primera respuesta afirmativa. Y entonces, ¿qué viene a ser B3? B3 sería la segunda no negativa, contraria. ¿Correcto? Lo podíamos tomar como negativo. La primera sería la B2, sería la parte positiva, y B3 la parte negativa, pero no podemos tener eso en la cabeza porque podemos llegar a confundir el concepto como tal, como en política, todo se confunde. Entonces,
B1, si la condición de B1 se cumple, si sí es positivo, entonces respondería, colocaría un mensaje, ejemplo, en negro. Entonces, doy una respuesta. Simplemente coloco, si es un mensaje, le digo, hola. Listo. Si se cumple, puede ser un mensaje, es que aparezca un mensaje. Si no, que haga una fórmula. Entonces le digo, si se cumple B1, si sí, estamos por B2, que es la primera respuesta. Digamos, esto siempre lo vamos a encadenar. Acá lo coloco por si sí. Siempre para que lo tengamos en la cabecita. Y la B3 lo vamos a encadenar como si fuera por si no. ¿Correcto? Siempre. Siempre. Eso no puede cambiar. Se caerá el mundo, pero eso no cambia esa condición. B2 por si sí y B3 por si no. ¿Qué hago por si sí? Mando un mensaje. Ahí está. Hola muchachos, mucho gusto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hago una fórmula. Entonces le digo que haga B1 en cualquier función, ¿cierto? Voy a colocarle la función suma igual. Igual suma, abre paréntesis, de sumar B1 más B2. Puede ser, cierre paréntesis, ¿cierto? Que ese puede ser una posible respuesta. Son posibles respuestas, posibles ejemplos. ¿Qué puedo hacer si no quiero eso? Entonces puedo decirle que haga simplemente B4 por 34. Así puede ser, ¿correcto? O simplemente que haga B4 por el 19%, ¿correcto? Lo que yo necesite que haga por sí sí, ¿ok? No olviden. Entonces, este concepto por sí sí me establece esta partecita inicial. Por sí sí, una de esas cosas puedo hacer. Una de ellas, ¿correcto? Mandar un mensaje, hacer una función, multiplicarla el contenido por 33, sacar un porcentaje del 19%, lo que quiera. O puede decirlo que haga el concepto que haga B4 igual a 0. También puede hacer así, ¿correcto? Bien. Por si no, entonces hablemos por si no. Entonces, por si no, ¿qué puedo hacer por si no? Lo mismo. Puedo hacer el mismo concepto. Lo voy a copiar porque puedo hacer lo mismo. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo, por si no. ¿Listo? Por si no. O simplemente le quiero que coloque un blanco. ¿Cómo coloco un blanco? Por si no o por si sí. Entonces le coloco entre comillas, así, blanco. Y ya, enter. Y pare contar. Igual acá, quiero que coloque un blanco. Entonces simplemente le coloco acá, comillas, y ya, pare contar. ¿Listo? Entonces, la función igual sí contiene 3 variables, en la cual la primera es una pregunta o condición de la celda, ¿cierto? Preguntando en términos lógicos de C1 mayor que B, igual, mayor igual, menor igual, etcétera, ¿correcto? Bien. Puedo comparar una celda con un texto, puedo comparar una celda con un número, puedo comparar 2 celdas iguales, etcétera, etcétera. Bueno, con lógica, algo de lógica, pues no tendría sentido comparar de pronto, esto sería un error, sería decir que compare un texto, el texto, cada vez que uno coloque un texto, hay que colocarlo entre comillas, comparar hola, si es igual a hola, no tiene sentido, ¿correcto? Entonces no habría una razón de ser, ¿listo? Este sería un error, marquémoslo en rojo, que es un fatídico error. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a la acción. Vamos a qué hacer. Si eso fue así y entendimos, entonces simplemente aquí me dice que el valor del transporte dependerá
si el valor del mínimo, si el valor que tenga es menor a 2 mínimos. No lo colocamos de 2 mínimos, menor o igual al mínimo a 2 mínimos. 2 mínimos, ¿correcto? Coma, enter. Listo. Entonces, si eso es así, entonces hagamos aquí la forma. Decimos igual si, abre paréntesis, y todos sabemos que matemáticamente hay 2 mínimos. Digamos, lo podemos colocar por acá como condición en un ladito para podernos acordar que el valor del mínimo es, coloquémoslo por acá. Entonces le colocamos acá pesos. Ese es un texto, un comentario. 1.250. 1.250. Con comas porque esto es texto. Entonces, este es simplemente un comentario. Coloquémosle coma. 1.250 coma. Listo. Entonces acá está. Lo encapsulamos. Lo acomodamos para que siempre tengamos esa condición en la cabecita. Y pare de contar. Listo. Si el valor de mi mínimo en mi empresa vale 1.250.000, pues sobre eso me rijo. Punto. Para de contar. ¿Sí? Claro, me tengo que ceñir de manera regular a las normas que manda los procesos de tributario y los procesos de la DIAN y demás características para evitarme cualquier clase de demanda, cualquier situación, y el contador que tenga, pues me tendrá que estar asesorando. Bien, pero definimos que los mínimos en mi empresa son 1.250.000. Está por encima, entonces simplemente le decimos que, como me está pidiendo que pague transporte si es menor o igual a 2 mínimos, entonces, si entendimos, ¿qué coloco ahí, Paola Rodríguez? Paola Rodríguez. No, qué triste. Bueno, me han quedado 10 horitas para no mortificarlos. Irma, ¿qué coloco ahí? Irma. ¿Tampoco? Daniela, ¿qué coloco ahí? Todo esto está vacío. Limpiemos todo esto. ¿Qué colocamos ahí? Mío, no hay nadie. Qué tristeza. Será preguntarle a iPhone. ¿Quién es iPhone? iPhone, dale. Tampoco, bueno. María del Pilar, ¿qué coloco ahí? Con base en lo que acabamos de aprender en la función B1. Sí, igual sí. María del Pilar. Buen día. Buen día. Una estudiante, bravo, qué bueno. Okay. Dale. La pregunta sería la condición. La condición, claro, muy bien, excelente. Entonces le coloco igual sí, ¿cierto? Listo. Abre paréntesis. No se me ve, allá. Allá arriba está. Se paga transporte si son menor o igual a 2 mínimos. ¿Qué coloco? Sí, El valor del salario. a 15, ¿sí? El valor del salario, ¿cierto? Muy bien. Entonces le digo sí. ¿Quién? A 15 es igual o mayor a 2. No. Recuerde que, venga, vuelvo y le recuerdo. Rompo mi fórmula. Esto Estamos hablando del salario, es decir, que tienes que colocar el valor del sueldo que se tiene ahí. es correcto. Esto es un mensaje. Lo voy a colocar acá en colorcito así. Sí. Es un mensaje, es un texto. Es un parche, es un sticker que tengo ahí pegado. No sirve para nada. Me sirve de estorbo, ¿listo? De apoyo de estorbo, dicen por ahí. Entonces, ibas bien. Entonces, igual sí, abre paréntesis, el valor del salario, que lo tengo acá. Aquí está el valor de salario. Menor, igual. ¿A quién? Al mínimo de la empresa. Del transporte, Al mínimo. Eso, al mínimo del que tengo por 2. ¿Sí? Entonces, el mínimo que yo en mi empresa tengo, ¿cierto?
entonces lo tengo, no lo tengo definido en ninguna parte. Aquí tengo es un mensaje nomás, no puedo utilizar ese mensaje, ¿cierto? Entonces digo que coja el mínimo que para mi empresa es 1.250.000 por 2. ¿Sí ve? Y listo, ahí voy. La condición, muy bien, Chinita. Ahora, ¿qué sigue? Ya resolví esta primera parte, acá, B1. B1 está resuelto. O sea, hice una de estas fórmulas, ya está hecha, ¿correcto? Que la compliqué, sí, porque dije si aquí vamos a poner esta parecida. Si G1 menor o igual a B1, entonces multiplíquelo por 2, ¿sí? Por un valor cualquiera, ¿cierto? Por 2. Y ya, ¿sí? Yo puedo hacer las operaciones que quiera y como quiera. Listo, ya hice la primera parte, ya hice B1 acá. B1 está resuelta. Entonces aquí para pasar a la siguiente le coloco punto y coma, ¿cierto? Y voy a resolver la respuesta por sí. Tengo dos posibilidades. Que ese valor que cogí en C17 sea menor o igual a 2 mínimos, o que el valor C17 no sea menor o igual a 2 mínimos. Entonces, por sí o por si no. Por sí, ¿qué hago? Cierro ahí. No, por sí, ¿qué hago? Se le paga transporte. Se le paga transporte. Entonces le digo que el transporte está en cuánto, cómo se saca el transporte. Entonces digamos que el transporte, ¿cómo se saca? Un contador ahí, rápido. Eso está en 100.000 pesos. 100.000 pesos. Entonces le coloco 100.000 pesos. Listo. 100.000 pesos. Listo, 100.000 pesos, ya. Eso por sí. Y por si no, ¿qué le coloco? 0. 0. Muy bien, sencillo. Muy fácil la fórmula. Enter. Listo. Ese man no gana nada porque gana 3 millones. Ahora, esto como es un sueldo, pues entonces lo que aprendimos ya, podemos ir dándole un formato de platica. Listo, ahí está la platica. Y que me aparezca sin centavos porque eso me quiebra la compañía. Entonces, 0 pesos, 0 centavos. Listo, ya tengo la fórmula. Ahí está. Si C17, que es esta, que está acá, entonces aquí le puedo decir que si C17 es menor o igual a 2 mínimos, ¿cierto? ¿Por qué 2 mínimos? Pues ya dije que 2 mínimos es 1.250.000 por 2. Sí, le pago. Si no, no le pago. La copio. ¿Para qué me voy a estresar haciendo otra vez la fórmula? Ahí de para abajo. Listo. La arrastro. Y ya. Entonces, vea, le apareció 100 a unos y 0 en otros. Ya probamos a ver si es cierto. Pero como esto es plata, entonces simplemente le colocamos el símbolo de plata. Y como no quiero centavos, entonces sin centavos. ¿Listo? Estamos acercándonos al proceso, ¿correcto? Bien, entonces verifiquemos. 3.450.000 no paga sueldo, no paga mínimo, perdón, no paga transporte. 1.250.000 sí le paga porque es 1.150.000. 2.500.000 sí le paga porque son menor que 2 mínimos. Y 2 mínimos me daría para mi empresa 1.250.000 por 2 me daría 2.500.000. Y el man se gana 2.500.000, sí, porque está dentro del rango. ¿Qué pregunto? Que sea menor o igual. Como es igual, le pago, el man se salva. ¿Listo? Bien, este man se gana 10.600.000. No le pago sueldo, no le pago transporte. Este man se gana 1.500.000. No le pago. Este se gana 1.800.000 y ese de 350 y este 2.264.000. La máquina de una vez sacó. Supongamos, ojo, supongamos que yo tengo aquí voy a colocar aquí en mi mensaje. Vale, tengo una casilla especial, valor del sueldo del mínimo en la empresa por política. Por política. ¿Listo? Ahí ya lo tengo como solo mensajito. Entonces, ¿cuánto es el valor del sueldo de la empresa por política? Entonces le digo que vale 1.250.000. Listo, perfecto. Entonces lo dejo por acá, le coloco el símbolo pesos. Ah, pero me quedó 1.250.000. 1, 2, 3. Listo. Y ahí está.
sin centavos. Entonces le quito los centavos, acá está. Y lo dejo en negrilla y lo dejo grandecito para que lo reconozcamos fácilmente. Me voy a pasar hoy porque voy a visitar la asistencia de chico. Sí, porque claro. con Freddy quedamos de tomar decisiones de acuerdo a cuántos chinos nos están tirando. Entonces que verme con él a las 10 de la mañana. Firma y asiste. Listo. Ya lo que nos dijeron ayer, firma, huella, lo que podamos hacer. Listo, entonces la empresa tiene en una casilla, en la fórmula de la contadora, una casilla que se llama A16, el valor del mínimo, porque el gerente cambia el valor del mínimo cada media hora. Entonces el man le tiene prediseñada una casillita para que él no se equivoque, porque recuerde que me dijo ayer gerente que era 1.000.000, recuerde que ayer me dijo que era 1.500.000, recuerde que antier, recuerde que la semana pasada. Entonces, si su merced quiere cambiar el sueldo cada vez que se le dé la gana, a la hora que quiera, como quiera, viene a esta casilla A16 y coloque el valor que quiera del mínimo, que hoy quiere colocarle 1.500.000. Perfecto. Colóquelo ahí. Y ya todos estamos contentos. Profe, y en la fórmula la puede dejar como fija, ¿cierto? Vamos Casilla para fija, allá. al momento que vaya. Ah, ok. Vamos para allá, sí, señor. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, aquí como tenemos 1.250.000, ya. Listo. Como ya tenemos el mínimo en un sitio definido, predeterminado, cosa que nadie se equivoque y el que se equivoque pierde el año, entonces simplemente mi fórmula la vamos a volver a rehacer. Entonces le digo, si el sueldo que tengo en la casilla C17, ¿cierto? Es menor, igual, ¿cierto? ¿A quién? Menor, igual, ¿a quién? S16, profe. Al mínimo. ¿Dónde tengo el mínimo? A16, ¿cierto? A16. Y ese multiplicado por 2, ¿cierto? Entonces, si sí, punto y coma, sí, pues páguele 100.000 pesos, como alguien dijo por ahí. Y si no, punto y coma, colóquele 0, cierre paréntesis, enter, listo. Pero mire lo que pasa cuando yo no tengo mis 5 sentidos concretos. Yo lo voy a dejar así. Y yo digo, no, me da pereza, tengo 1.000 empleados, ahí de para abajo. Para ponerme a hacer una por una, pues me amanece y no lo pruebo. Entonces más bien digo control C y lo copio de para abajo. Vean el error. ¿Qué pasó? Porque hay error. La celda no está fija. La celda es correcto. pago no está fija. Entonces toca fijarla. Es correcto. Entonces, debo decirle a la máquina, porque esa es máquina, venga, señorita, el valor que le di solamente corresponde a C16, pero como la máquina es bruta, ella solamente hace lo que yo le diga, y si yo no le enseño bien, pues no entiende bien. Entonces le digo, el bruto soy yo. Entonces simplemente le digo, para que su merced no se mueva de una casilla en cualquier celda, yo le puedo colocar el símbolo pesos. Si quiero que se mueva las filas, que no se mueva entre filas, le coloco el símbolo pesos. Si quiero que no se mueva entre columnas, le coloco el símbolo pesos. ¿Correcto? Entonces, esto me permite que una celda que está compuesta por pesos, celda, pesos, número, me quede fija constantemente, tanto vertical como horizontal. Si quiero que varíe de para abajo, pues le quito el pesos al número, o lo dejo fijo, pero quiero que varíe la columna, entonces le quito el pesos. Entonces todo depende como yo lo necesite, ¿correcto? El símbolo pesos en la celda me permite fijar, como dicen por ahí, fijar una posición, una celda específica. Enter. Listo. Entonces copio, arrastro lo que quiera. Esa función la arrastro y listo, vea, automáticamente. Vea lo que pasaba antes. Démosle control Z. Como yo lo había copiado, fíjense que aquí dice 17, acá en este punto, dice 16, acá, A16. Si bajo, ¿qué dice? 17. Si bajo, dice 18. Y si llego al último, dice A22. ¿Qué hay en A22? Nada, mire. Desde el 17 no hay nada. La máquina, pues por ser máquina, ella simplemente no me está enseñando bien, pues yo varío el movimiento. Entonces simplemente le antepongo control C y copio aquí para abajo los 1.000 registros, enter.
y ya. Entonces, si yo me doy cuenta, fíjense que todo siempre A16, páreme donde me pare, A16, aquí, A16, acá, A16. Constante. Sale una materia en la tarde, aproximadamente 15 chicos, no, ¿De qué más? telecomunicaciones. Hoy la arrancaba Alejandro, pero me dijo, pero que la puedo echar yo. Yo no. ¿Leandro quién es? Leandro, su secretario. Ah, bueno, sí. Yo vine a la de verdad, me la van a echar, le decía, si tú te la ¿listo? Pero luego esperamos porque es que no me interesa todavía que arranque dictar. Pero bueno, iremos a borrar. Bien, entonces de esa forma podemos fijar una casilla. Bien, esa es la función sí, está resuelta. Descuento del 5%. Entonces, digamos acá en esta columna del descuento del 5%, le vamos a hacer un descuento del 5%. Si tiene un salario superior a 2.720.000. Entonces acá coloquemos la condición. Si su sueldo es mayor, no le coloquemos igual a 2.250.000. Listo. Perfecto. Ahí está la condición. Lógico, eso nunca va a estar escrito en los informes, ni en las casillas. Eso simplemente son condiciones que se establecen de manera organizacional y conductual de las diferentes empresas y de los diferentes departamentos y demás. Esto es a nivel teórico de académico que colocamos esas clases de mensajes, que quede claro. Como esto va a ser plata, pues convirtámoslo en pesos de plata, la bonificación. Y pues obviamente, entonces aquí no tengo todavía nada porque pues hasta ahora voy a hacer la fórmula. Es más, aquí todavía todo esto no tengo nada, ¿correcto? Descuento del 5%. Entonces, si el sueldo es mayor de 2.250.000, no incluye el 250. Bien, ¿quién necesita la fórmula? Ponemos la condición. Sí, señor. Igual, sí, abre paréntesis. C17. C17. ¿Cómo es? ¿Mayor? Mayor. No, menor. Ah, sí. No. haga el siguiente ejercicio para todos. Ese Cojan es... sus manos, colóquenlo al frente de sus manos, abran los dos dedos de mayor menor, y entonces el izquierdo le marca el menor y el derecho el menor y el derecho le marca el mayor. Entonces, siempre, para que no se equivoquen ni en un examen de IFEX, la izquierda le marca el menor, la derecha le marca el mayor. ¿Listo? Ese símbolo que tengo ahí, ¿cuál es? Mayor. Mayor. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, va bien. Dale, sigue, compañero. Dale. Que A16. Entonces, le dice que... Signo pesos tienes que colocar primero y ahí sí seleccionas la celda A16 para que te quede fija. Pero todavía no la vamos a fijar. Entonces, A16. Claro, la tienes que fijar porque te está dando un 5% de descuento si el salario es mayor a 2 millones algo. Ojo. ¿Te le quieres hacer caso o das tu concepto? No, yo no le haría caso. Yo tampoco. Yo no le haría caso porque me están preguntando sobre mi sueldo. Y es el sueldo de cada empleado. Entonces aquí el sueldo, perdón, acá el sueldo del patojito AA, del patojito BB, del patojito RR, de Toñito, de U, de O, de P, de Y, ¿sí? Son los nombres de la empresa. Unos señores muy especiales, con sus nombres especiales. Listo. Entonces, acá, señor, le voy a pagar, lo contrato, señor A, lo contrato, pero si usted se gana más de 2.250.000, no le doy, no le hago descuento del 5%. Listo, entonces, seguimos en la fórmula que mi compañero estaba diciendo. Igual si, abre paréntesis, él me dice que no le hace caso a la compañera, entonces le coloco C17
mayor que, a 16. ¿no? El valor de la condición. ¿Cuál es el valor de la condición? 1.250.000. No, 2.250.000. Correcto. Perdón. Listo. Entonces tenemos, la condición dice que le hago descuento si el salario es mayor a 2.250.000. Listo. Entonces, si C17 es mayor que 2.250.000, entonces punto y coma, le hago un descuento del 5%. Entonces, ¿qué le coloco ahí? ¿Qué le coloco? Menos el 5%. No, pero sí, está bien, muy bien. Pero ¿cómo le digo a esa máquina que no entiende que son tuercas y tornillos y pantallas y microcircuitos? Enseñémosle. ¿Sí descuenta? Sí. ¿Sí descuento no. aquí? ¿Le coloco así, sí descuento? Comillas. Le coloco mensaje, sí descuente, por favor. No, recuerde que es una máquina. Enseñémosle. ¿Cómo le enseño? Entonces le digo, simplemente le digo, coja el sueldito que tiene, o sea, C17, ¿cierto? Y multiplíquelo. Bueno, voy a hacer una operación, Dios mío. Bueno, ustedes son matemáticos, yo sé que ustedes son matemáticos puros. Multiplíquelo ese sueldito por, bien. ¿Cuánto le voy a hacer el descuento del porcentaje? El 5%, ¿cierto? 5%. El 5% del 100%. El 5% del 100%, ¿cuánto me da la diferencia? 95%, ¿cierto? Entonces, coja y sáquele el 95%, o sea, 0,95. Y me evito de sumar, restar, multiplicar el porcentaje, divida. No, qué mamera. Entonces, simplemente cójalo y sáquele el 95%. Punto y coma. Si no, no haga nada. Fresco, desestrese, 0. Cierre, enter. Y entonces le sacó el 5%. Mentira, yo aquí le iba a sacar el 5, es el 95. Enter. Listo. Entonces el 5% de ese sueldito, bueno, aquí me quedó el 50. 50, aquí es el 0,05. Listo, enter. 172.000 pesos. Listo. Entonces, fíjense, en la parte del renglón acá, tengo, si el sueldo que tiene es mayor que 2.225.000, entonces, ese es B1, entonces, punto y coma, coja el sueldo, ese sueldo, y sáquele el 5%, o sea, multiplicamos por el 5%. Como es una resta, ¿cierto? Si no es mayor, entonces B2, si no es mayor, entonces colóquele 0 en B3 y ya, terminamos. Como me da pereza hacer ahí de para abajo, pero hagámoslo nuevamente. A ver, algún voluntario de libre decisión y armonía. La fórmula quedaría igual, es solo arrastrarla. La fórmula queda igual, solo el arrastro, ¿cierto? Muy Sí, bien, porque perfecto. igual, digamos que los datos paralelos, tanto de la columna C, son los datos que van a evaluar si se hace el descuento o no se hace el descuento. La pregunta del millón. ¿En alguna parte lleva símbolo pesos? No, porque no hay que fijar la condición, porque es que en cada bien. rango hay un sueldo diferente. Muy bien. Ese muchacho está volando. Muy bien, yo lo copio. Profe, yo le quiero hacer una pregunta yo le quiero hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Que no cause honorarios. Vamos en orden. Dale, mi querido amigo. Primero ella, bueno, él me pregunté y luego. Yo le voy a hacer una pregunta que fue donde me confundí al principio. Dije, pero ¿por qué vamos a ser por 2.500.000? En la celda 16E, usted puso descuento del 5% y dice sueldo 225.000. 2.225.000. ¿Me faltó algún cero, seguramente? Sí, claro. Bueno, entonces perdón, ya, listo. Y le iba a preguntar, bueno, pero si usted lo está sacando, pero ya sé que es 2.250.000. Es un error de José Antonio Martínez Joya. Entonces yo decía, 2 millones. No me va a dar, pero ya le entendí, Listo. Ahora sí, Katy Sáenz, dale, pregunta. Profe, nosotros, ¿por qué le colocamos 0,05? ¿Se le puede colocar 0,5 o necesariamente 0,05?
Ah, muy buena pregunta. Tú Por el sabes que, porcentaje, señor, es por el porcentaje. corresponde a un porcentaje. Un número entero, ¿cierto? Efectivamente, representa las unidades y las decenas y las centenas. Cada vez que tú te corres a la izquierda, después de la coma, pues automáticamente representa decimales. Si tú quieres saber el porcentaje del 5%, no es multiplicar por 5 simplemente, porque mira lo que pasa, buena pregunta, hagámoslo acá, no importa, hagámosle caso a ella. Aquí, borremos esto, borremos todo y hagámoslo acá. Entonces vamos a multiplicar por 5, ¿sí? Yo apenas acabo de salir de kinder, entonces digo multiplico por 5, ¿cierto? Común y corriente, digo que sí, sí, y si no, coloque 0 y ya, miro qué pasa. Enter, ¿sí ve? Entonces recuerde que el porcentaje se trabaja en términos de decimales y unidades y en términos de porcentajes de 100%. Y para llegar a un porcentaje del 100%, todo se divide en 100. Para llegar a un porcentaje de Ahí lo estarías 100%, haciendo por 500%. exacto, todo se divide en 100. Entonces yo la puedo hacer matemáticamente como me enseñaron en kindergarten. Digamos, acá cojo, multiplico por 100, multiplico por 5 y todo eso lo divido en 100 y ya, me da lo mismo. Pero como las operaciones matemáticas tienen un orden, si yo no encierro eso entre paréntesis, pues me va a generar un pequeño error, ¿sí? Entonces lo más sano es que yo encierre esto entre paréntesis, cojamos el C, abre paréntesis, ¿cierto? Saque el resultado, lo multiplico primero por 5 y eso que me da lo divido en 100. Esa operación matemática es lo que llamamos 100%, ¿correcto? Pero para no, hagámoslo, terminemos, punto y coma, si por si no, 0. Enter, y me tiene que dar el mismo valor, cierre paréntesis, enter. ¿Sí da? 172, ¿sí ve? Pero es una operación matemática básica en la que está compuesta el porcentaje. A eso es lo que se le llama el tanto por ciento. Y resulta que nuestros abuelos lo hacían. Usted cogía a un viejito de hace 95 años, igual que yo, y entonces le dice, ¿cuál es el 10% de tanto? Entonces uno coge, multiplica, divide y resta, y tanto. Y eso lo hacemos volados. Pero como la matemática es dinámica y avanza, entonces en lugar de sumar, dividir y restar, pues simplemente cojo y hago directamente. ¿Cómo es directo? A ver, cuando yo divido algo en 100, yo tengo 5, al dividirlo en 100, ¿cierto? Entonces ese resultado me queda igual aquí así, a 0,05 al dividirlo en 100, ¿correcto? Si tengo 10 dividido en 100, me daría 0,100, o sea, 0,1, porque recuerde que los números, los decimales crecen a la derecha y los enteros crecen a la izquierda, ¿correcto? Bien, si tengo 35, yo quiero pagar el 25%, entonces digo 35 y eso lo divido en 100, me daría 0,35. ¿Sí se da cuenta? Bueno, entonces eso será lo mismo que hacer la siguiente operación, más este número dividido 100. Es lo mismo, vea. ¿Sí ve? Y copio esa fórmula y me da esto. Ahí está, vea. Aquí manualmente, aquí haciendo la división que nos enseñaron en kindergarten. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Multiplicarlo por el entero, pero lo divido en 100. O directamente, mentalmente, sé que si divido 5 en 100, me da 0,05. Mentalmente, 10 dividido en 100, mentalmente me da 0,1. ¿Correcto? Bien. Entonces, son pequeños truquitos que uno va avanzando en la vida. Entonces, aquí ya lo tenemos. Divido acá de manera directa. No hago tanta multiplicación ni división porque nos complicamos la vida. Quitamos este paréntesis, quitamos este, le colocamos 0, y quito esto y este 100. Y ya. ¿Qué es lo mismo que tengo acá? 0,5. Eso le falta. Ahí sí. ¿Listo? Y enter. Y ya me da lo mismo, ya, 172. No ha cambiado. Cojo la fórmula y la arrastro. Enter.
Y ya. ¿Y por qué solamente esos tres? Veamos. 3.450.000. Ah, sí, mayor de 2.500.000. Este señor, ¿cuánto se gana? 1.500.000, 1.100.000. No, no tiene descuento. Este señor, ¿cuánto se gana? 2.250.000. Ah, sí, porque es mayor que 2.200.000. Este señor se gana 10 millones, con más veras. El 5% es. Entonces, ahí está, ¿correcto? Bueno, entonces, esto es lo básico. Bien. Bonificación de cumplimiento. Entonces, ¿la dejamos así de momento o la complicamos? Nos toca poner un criterio de evaluación. Coloquemos un criterio de evaluación. Compliquémosla para aprender. Compliquémosla para aprender porque así es como se aprende. Bien, entonces, digámosle que si le da una bonificación de cumplimiento, si gana menos de 3 millones y no tiene descuento del 5%. ¿Listo? Porque podemos decir que la bonificación de cumplimiento sea sencillo, chimbo. Simplemente que bonificación de cumplimiento, el criterio que sea del 4%. Listo. Si fuera así, ¿quién me hace la fórmula? Si fuera así, bonificación del cumplimiento del 4%. La pregunta es, ¿para todos o para algunos? Así como está para todos, ¿sí o no? Claro, sí, entonces, así está para todos. Así está para todos. Entonces, simplemente la fórmula es chimba. Les digo igual, suma, abre paréntesis, para hacer la técnica, porque yo divinamente puedo hacerla directa con celda a celda, pero si se me mete un troyano, pues me altera los contenidos. En cambio, así estoy protegiendo que si hay algún troyano, algún hacker, algún bicho, pues no me altere el contenido, ¿correcto? O un bajón de luz también puede ser, o un voltaje, un pico de luz. Todo eso hace que las fórmulas cambien, tengan en cuenta todo eso. Uno como parroquiano a pie, uno creería que un voltaje no afecta. Claro que afecta a las fórmulas, porque las fórmulas son en la RAM de la máquina. Las fórmulas no están escritas en el disco duro. Las fórmulas surgen para su ejecución, ojo, para su ejecución cuando la máquina está encendida en la RAM de la máquina. Y recuerden que la RAM de la máquina es una memoria temporal, volátil. Se pierde cuando usted cambia tarea, se pierde cuando usted apaga la máquina. Entonces las fórmulas siempre, por cualquier situación pueden llegar a alterarse. Bueno, entonces así como está pintada la pregunta, bonificación de cumplimiento del 4%, entonces le digo que simplemente coja el sueldito que tiene, ¿sí? Porque ¿a quién le saco el 4%? Pues no será el transporte. Entonces le digo, y multiplíquelo por 0,04%. 0,4, ¿no? Eso. Señor. Enter. Listo. Entonces ese man se gana 138.000 pesos de bonificación. Y pues simplemente lo copio de para abajo, lo arrastro, enter y ya. Y como es platica, pues le pongo platica. Listo. Y no quiero decimales. Listo. Para de contar. Pero como queremos es pagarle la bonificación del 4%. El 4% a los que ganan más de 2 millones de pesos. ¿A los que ganan más o ganan menos? Más. Bueno, más. Listo. Va a pagar a los gerentes. Muy bien. Entonces, cambiemos aquí la condición. No, pero por favor, o sea, equidad a los que ganan menos de 3 millones. Entonces, bonificación de cumplimiento a los que ganan, al que son mayores a, mentira, acá no, 4% al final, a los sueldos mayores ¿de cuánto me dijiste? 2 millones. 2 millones. Listo. Esa es la condición para contar. Ahí está plasmado el 4%. Eso también es fácil, no tiene problema.
O sea, profe, ¿se le va a dar bonificación a los que ganan más de 2 millones de pesos? No. Ah, no bueno, es- vamos a hacer, espera un momentico, vamos a arreglar el cuento para Katy y dejémoslo como él tiene planteado. Entonces le damos el 4% a los sueldos mayores de 2 millones, pero le vamos a pagar el 6% a los sueldos menores de 2 millones. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo hago? Sí, también, de una. De una, va para esa. Entonces aquí, borramos esto. Borramos. Y listo, arrancamos. Entonces, que quede aquí claro, entonces aquí coloquemos la condición. Esto, digo, es solamente teórico, ¿no? Porque nunca va en esas preguntas en los encabezados. Entonces, 4% a los sueldos mayores de 2 millones de pesos y 6% a los sueldos menores de 2 millones de pesos. Bueno, pero entonces los de menores o iguales, porque si no, entonces se queda sin bonificación, hermano. Menor o igual a 2 millones de pesos. ¿Listo? Va jugando. Están las reglas dadas. Arranque. ¿Quién arranca? La condición. La condición. Igual si, abre paréntesis. Los valores que están en C. El valor que esté en C17. Sí. Coma. ¿Sí? ¿Qué le hago? Si es mayor que... Y es mayor que 2 millones. 2 millones. Ajá. Ganaría el 4%. Muy bien, estamos acá volando. Sí, es mayor de 2 millones 50. Entonces, simplemente le digo que sí. Coja el sueldo, ¿cierto? C17. Sí. Y lo multiplique por 0,04. Exacto, coma. Punto y coma. Si es menor que... ¿qué coloco ahí? 2 millones. C17, ¿cierto? Menor o igual. C17. C17. Menor o igual. Ah, bueno. Listo, menor o igual. No. Aquí ya, porque recuerde, si no es mayor, es porque es menor, ¿sí o no? Exacto, sí. Ya necesitamos poner el de arriba. Ya no necesitamos poner el de arriba. Menor que 2 millones. Menor que... No. Y aquí ya no es menor ni nada. Entonces, o sea, si no es blanco, es negro obligatoriamente. Solamente se colocaría punto y coma por 0,06. Exacto, C17 por 0,06. Y ya, pare de sufrir. Okay. Enter. Probemos a ver si es tanta belleza. Control C, copiamos la fórmula, la arrastramos, Enter. Miremos a ver si es cierto. Este man se gana 3.450.000. Entonces, saquemos acá el valor de porcentaje del 4. Entonces, digámosle que el 4% más esta fórmula por 0,04. Igual. Enter. Sí. Listo, 138, perfecto. Ahí está, muy bien. Entonces, ahí estaría perfecto, ¿cierto? Sacámosle el 6% a C18. Y entonces a C18, saquémosle el 6%, copio la fórmula, control C, la pego acá y le cambio el porcentaje, le digo que es el 6%. Enter. Perfecto, 69.000. Muy bien. Excelente. Pero bueno, quietos. Le pago el 6% a los menores de 2 millones de pesos, menor in si no tiene descuento, si no tiene descuento del 5% en el sueldo.
O mejor aún, le pago el 6% de bonificación de cumplimiento si no tiene valor de transporte, si no gana transporte. Bueno, no, si gana transporte, más bien coloquemos. Entonces, va la condición. Así como está planteado, pero tiene que ganar transporte. No entiendo ¿Cómo sería? No lo entiendo, profe. Se le voy a pagar el 6%, el 4% por si es mayor de 2 millones y el 6% por si es menor de 2 millones, ¿cierto? Sí. Pero le voy a pagar el descuento el descuento del 6%, perdón, el descuento no, le voy a pagar la bonificación del 6% a los menores de 2 millones de pesos. Sí, okay. Sí, si no gana transporte. ¿Cómo sería? Espere, profe, que el cerebro me está pensando. Entonces, póngale cuidado. Aquí, esta sería lo que tengo básico. Pero como ahora la vamos a complicar, ¿cierto? Entonces aquí agreguémosle el cuento. Sí, ahí mismo, solo si no gana transporte. Claro que ahí no le pagaría a ninguno, a ojo de buen cubero, pero bueno, digamos, nos tocaría cambiar la condición de 2 millones para que veamos el efecto del cuento. Bueno, hagámoslo así. Entonces le pago 6% a los sueldos menores de 2 millones, menores o iguales, pero solo si no gana transporte. ¿Cómo sería? ¿Quién me da la fórmula? ¿Me sirve la que tengo ahí? ¿Me sirve la que tengo ahí? Patojitos, ¿me sirve la que tengo ahí? Pues, no sea mi conocimiento, yo creo que sí, ¿no? Lo que haríamos Sirve. es a esa es restarle lo del transporte, ¿no? ¿Y por qué restarle? Yo tengo que averiguar si tiene o no transporte. Exacto, si en D aplica o no aplica. Si sería... Entonces hagámosla desde cero para que no nos confundamos. ¿Listo? Entonces, apartamos como si nada. Entonces, con esa condición, bonificación de cumplimiento del 4% si el sueldo es mayor de 2 millones de pesos. Pues ya que estamos en esta tarea, aprovechemos y argumentamos mejor este cuento acá. Entonces, se gana transporte si el sueldo es mayor del 4% de 3 millones de pesos, del 4. Y si el 6%, si el sueldo es menor a 3 millones de pesos. Y solo si no gana transporte. Enter. Listo. Está el ejercicio dado. Entonces le colocamos igual si, voy a colocar en mayúscula. Igual, no me gusta, pero igual. Igual si, abre paréntesis. Entonces le pregunto, primero, el sueldo del señor es mayor que 3 millones de pesos. Entonces le digo, si C17 es mayor que 3 millones de pesos. Si me dice que sí, entonces coja su sueldo, C17 o 16. 17. Si es 17, y aumenta el 10%. Y multiplíquele por 0,06. Por 0,004. ¿Cierto? 0,04, sí. Si eso por sí. ¿Algo más por sí? No, hasta ahí. Pero por si no, ¿qué hago? Coja el sueldo de C17
¿cierto? Y multiplíquelo. No, Por mentiras. Hasta ahí por sí. Ahora por si no. Pero en por si no me dice... En por si no me dice que le paga el 6% solo si no tiene transporte. Ojo, le paga el sueldo es mayor o menor de 3 millones de pesos. Si es menor de 3 millones de pesos, le pago el 6%, pero solo si no tiene transporte. Entonces, ¿qué hago? ¿0? Sería C17 entonces, menor a la D17. Entonces pregunto, si abre paréntesis, ¿cierto? Si abre paréntesis, ¿cuál es la siguiente condición? Que no gane transporte. Que no gane transporte. Entonces, si el contenido de D17. De D17. Exacto. ¿Cierto? Ahí se marcó en rojo. El contenido de 17 es menor. ¿Menor o igual a 0? Menor o igual a 0. ¿Cierto? Menor o igual a 0. ¿Cierto? Punto y coma. Si sí, viene la pregunta. Multiplíquelo por el 0,06%. 6%. Pero multiplique C17. C17. Exacto, por el 0,06%. Si no, 0. Cierre paréntesis y cierre paréntesis. Enter. Perfecto. Ese man se gana el 138 por 1,000 pesos, que corresponde a el 4%, ¿cierto? Porque su sueldo es mayor de 3 millones de pesos. No tiene nada que ver con el transporte, porque el man se gana 3.400.000, entonces le pagó el 4%, ¿correcto? Bien. Ahora bien, cojo la fórmula y la copio de para abajo. Enter. ¿Listo? El transporte. C17, 000. Nombre. Aquí le coloqué un. Aquí es un 0. Enter. Entonces, control. Listo. Entonces, fíjense que no solamente recibe. Señor. Lo que hizo ahí. Bueno, ¿qué hicimos? No, nada, lo mismo que hemos hecho. Veamos. No. Para que se borrara el error. No, es que ha colocado la letra O en lugar de 0. Acá donde está este 0. Listo, sí. Entonces, era un 0 y yo le había colocado una O. Y como esta está formulada para que reciba números, entonces marcaba ese error. Listo. Entonces, analicemos a este man porque no recibe si se gana 1.150.000. Entonces, este man se gana 1.150.000, tiene, según la fórmula, tiene derecho al 6%. Pero como el man gana transporte, estoy hablando del segundo. ¿Sí ve? Según la fórmula dice que los menores de 3 millones de pesos ganan el 6%, pero solo si no gana transporte. Entonces ese man gana transporte. Por ese motivo, no gana bonificación. Coloquemos un sueldo por acá que sea intermedio. 2.890.000. Enter. Veamos. Analicemos este caso. Este man se gana 10 millones de pesos y aparte de eso recibe bonificación. Está dentro del rango, según la condición del criterio, de que el man se gana más de 3 millones de pesos, entonces se gana el 4%. Y el 4% de esa plática equivale a 424. Bien.
Estiman por qué gana. Este señor Yeye tiene 2.890.000. Entonces, hagamos la fórmula. Más este por el 0,04%. Enter. No, no es esa. Entonces será 6%. 6%. Enter. Perfecto, es ese. Se gana su bonificación del 6%. Incluye. ¿Por qué se gana eso? Entonces veamos. El man tiene un sueldo de 2.890.000. Según la condición, dice que le pago el 6% a los que son menores de 3 millones de pesos. Está por debajo de 3 millones. Está por Con debajo de 3 razón los millones. ricos se hacen más ricos, ¿no? No, pero es que el man no gana transporte. El man no gana transporte. Al no ganar transporte, ¿sí ve? Pues tiene derecho a la bonificación del 6%. Sumándole al transporte de los que ganan menos, ni sumándole. O sea, pues, no me parece. Bueno, no peleemos por las condiciones de equidad y de igualdad porque no es nuestro tema. Nuestro tema es el conocimiento. Haga el favor y no me le mete política, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces, de acuerdo a las condiciones, el man se gana menos de 3 millones de pesos, pero no gana transporte. ¿Por qué no gana transporte? Porque es que para pagar el transporte la condición dice que son menos de 2 salarios mínimos legales según la empresa. Y la empresa tiene que 2.250.000 por 2 me da 2.500.000. Y el man se gana 2.800.000, no tiene derecho a transporte. Al no tener derecho a transporte, pero por estar por debajo del rango de 3 millones de pesos, se gana la bonificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, yo quiero hacer una pregunta. Una. Todo eso que usted puso en esa celda C16, F16, también lo podemos, digamos, ahí está todo dentro de esa misma celda, ¿sí? Pero lo podemos dividir en otras 2 celdas más para que no quede como tan compleja la fórmula, ¿sí? O Ese, necesariamente digamos, siempre es como para facilitar el tema, ¿no? No, correcto. Digamos que esto, compañeros, es como cuando un gerente le dice, venga, señor financiero, le tengo este escrito. De aquí en adelante su merced va a hacer esto. Y se lo escribe. Págueme de bonificación de cumplimiento del 4% si el sueldo es mayor a 3 millones de pesos. Coma. Enter. Páguenme el 6% a los sueldos menores o iguales de 3 millones de pesos. Coma. Enter. Y le pasa ese papelito escrito, así, tal cual. Entonces nosotros tenemos que interpretarlo adecuadamente, ¿cierto? Esto acá no estuviera, ¿cierto? Acá simplemente hay una palabra que dice bonificación. Bonificación. Y ya lo ajusto allá, ahí sí como yo quiera, como se dice. Tal cual. Ok. Entonces, Listo, a mí me pasan el problema verbalmente, por escrito, en un correo, en un mail, en un memorando, y yo vengo y lo hago acá y para de contar. Y ahí está funcionando. ¿Sí ve? ¿De acuerdo? Porque este memorando le llegó a la financiera de la empresa, a la contadora. Llegó y dijo Luis Briceño, mi estimada señorita señorita Pepita Pérez, a partir del 15 de enero los empleados tendrán la siguiente condición. Y le escribió esto. Bonificación de cumplimiento del 4% a los sueldos mayores de 3 millones de pesos. 6% de bonificación a los sueldos menores o iguales de 3 millones de pesos. Solo si no paga transporte para este caso. Entonces, comuníquese y cúmplase. Listo. Tuya hasta el infinito. Chao. Y ya. Ya así fue la orden. ¿Y qué tiene que hacer uno? Caso. Y aplica la fórmula. Bien. ¿Cómo saco el IBC? Aquí hay 2 cosas. El IBC lo puedo sacar o simplemente aquí coloco, en lugar de sacar el IBC, no me complico la vida,
Y digo, no me deja tantas casillas, me embolata, me dice el gerente. Colóqueme solamente, José Antonio, el valor del seguro que va a pagar cada uno si paga. Porque es que usted me trae tantas casillas que me embolata. Y digo, ay, sí, jefecito, listo. Entonces le coloco acá, control C, y lo pongo acá, y listo, ya. Ya, entonces aquí solamente voy a colocar el valor de pago de seguridad social. Listo. ¿Qué hago? ¿Quién me enseña? A ver, de a uno. Sobre el salario le quitamos el porcentaje. ¿Cómo se lo quito? Recuerde que esta es máquina, hay que enseñarle una fórmula. Yo no le puedo cantar. Mi querida máquina. Todavía no le podemos restar, tenemos es que hallar el valor que debe pagar por seguridad social. Entonces sería el sueldo por el porcentaje de seguridad. Es igual. Hace 17. Igual, igual suma, abre paréntesis, C17. ¿Sí? Por el 0,04% y luego por el 8%, dice mi hermana. 0,4 por... ¿Cómo? Siga cantando. Dale. Por 0,295. ¿Cierto? Y listo. Fácil. No me compliqué. Colóquele pesos, sin decimales. Uy, paga 400,000 pesos este mes. Y sin decimales. Listo. Y ya. Pero hay un error. Este pobre man paga seguridad social. Entonces, tengo que poner la condición de que gane el salario mínimo. Ajá. Pague en seguridad social, ¿no? Es correcto. Entonces, acá. Dejemos esa fórmula ahí. Yo le coloco igual si, mayúscula, igual si, abre paréntesis, ¿cierto? Si quién, si C17, C17 es mayor que millón. Mayor que millón, ¿no? Sí, señor, 1.250.000 de la empresa, ¿no? Sí, de la empresa, sí. Sí, punto y coma, haga esa operación. Entonces ya le quito la palabra, déjame ahí la suma, a ver si no funciona con suma. Punto y coma, si no, 0. Cierre paréntesis. Enter. Listo. Control C. Enter. Perfecto, mire, tan bonito. Listo. Entonces dice que le paga seguridad social si gana más del salario mínimo de la empresa. Como este man se gana 1.150.000 y la empresa paga 1.250.000, pues el man no paga seguridad social. Ya, fácil. Los demás ganan 2.500.000, 2 millones, 1.500.000, 2.800.000. Este pobre que gana 750 no paga seguridad social. Este man se gana 2 millones, sí paga seguridad social. ¿Listo? ¿Fácil? ¿Preguntas? Ahora viene el neto a pagar. El neto a pagar. Neto a pagar. Oiga, sí, neto a pagar. Entonces, ¿qué hago? Una fórmula condicional, una suma, ¿qué hago? Una suma y resta. Suma y resta, ¿sí o no? Entonces hago igual suma, abre paréntesis. ¿Le hago una suma automática? ¿Me sirve? No. No, ¿cierto? Entonces hago suma. Le digo, ¿el sueldo que gana? ¿Más o menos? Más. Más el transporte. Descuento del sueldo. Menos. Menos el descuento. Más una bonificación. Más la bonificación.
Ahí sí no sé si la seguridad Menos, es parte del empleado. menos. Ok. El valor de la seguridad social. Es que estos pobres Ajá. manes todos son de servicio. Cierre paréntesis, Cierra enter. paréntesis, enter. Uy, le dio negativo Uy. ese man. Algo salió mal. Algo salió mal, sí. Sí, algo salió mal. Algo salió mal, compañeros. A De ver. 17. Ah, claro, ya vi el error. No le hemos sumado el No, salario. lo que pasa es que sumé de 17 y es C. Ajá, es Enter. 617, sí. Listo. Que voy a echar la fórmula. Listo. Me fatigo si hago una por una. Entonces, control C y copio de para abajo. Enter. Listo. Ahí Así está. es. Y salió. Ah, Listo. pero me toca colocarle platica porque esto es platica. Listo. Listo, ya hay nómina. Decimales. Ya hay nómina. A pagarla. Sin decimales porque nos sale más costoso, hijo. Perdón. Sin decimales. ¿Quién es el tesorero? Haga el favor y liquida. Aquí coloco José Antonio por si alcanza. Mi Dios me los bendiga. Un abrazo. Feliz fin de semana. Nos vemos de hoy en 8. Chao. Bueno, profe, mil gracias, muy amable. Chao, gracias. Chao.